Ahí va. Bueno, mi intención de la clase de hoy es, como es la última clase de esta materia de sectores estratégicos y desarrollo sostenible, como y siguiendo un poco la línea de lo planteado en la clase de la semana pasada respecto a esta cuestión un poco de la geopolítica, ¿no? Detrás de la transición energética y de los recursos naturales que nuestro país tiene y un poco cómo eso nos afecta, ¿no? Digo, tratar de complejizar un poco las cuestiones detrás de estos procesos globales que en general suelen entrar muy de fondo y a lleno en nuestro país, em, pero que bueno, que tienen otras implicancias, ¿no? Otras complejidades, y un poco lo que veíamos respecto a la transición energética es que más que un fenómeno que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, abordar el problema real del cambio climático, abordar el problema de- del incremento y la intensidad de los fenómenos climáticos, hay más bien de intereses financieros y económicos eh, que están vinculados a ese proceso, ¿no? Digo, y que en definitiva le ponen a nuestro país eh, en un, digamos, en un corseto, en una encrucijada, porque Argentina tiene todos los recursos, digamos, que el mundo de alguna manera necesita, codicia, demanda, eh, y ahí digamos, aparece un problema respecto, o sea, o una amenaza o una oportunidad, que es como conceptos que fuimos viendo también a lo largo de la especialización respecto a qué hacer con eso, ¿no? Digo, que se demande lo que Argentina tiene puede ser una oportunidad, dependiendo de cómo uno se pare, ¿no? A pensar esa política energética que sin lugar a dudas está vinculada a la política exterior, por eso también decidimos poner esta materia, porque no se puede pensar en una política energética soberana que priorice el interés de los recursos naturales, una explotación que priorice la industrialización, el desarrollo productivo, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico local, sin tener una política exterior que en el plano internacional sepa cómo defender un poco esos intereses, ¿no? Y mi intención de esta última clase es tratar de hacer un panorama respecto a qué está pasando en el mercado energético mundial, es decir, a nivel internacional en cuanto a los recursos naturales y energéticos, y después tratar, si nos da el tiempo, de acercarnos un poco a algunos problemas más puntuales que tenemos en la Argentina respecto a este sector, em, para entender un poco como esta dialéctica o este juego de doble nivel, que es también uno de los conceptos que veíamos al principio de la especialización, entre lo que pasa a nivel interno y lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Ustedes saben que lo fuimos viendo con Diego, lo vimos un poquito también la semana pasada. Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional en lo que es la formación Vaca Muerta. Tiene un potencial hidroeléctrico impresionante, o sea, de generación de electricidad a partir del uso de los ríos, básicamente. Tiene los minerales que se necesitan tanto para la minería tradicional, oro, plata, histórica, carbón en Santa Cruz. Tiene también los minerales que se necesitan para la transición energética, hoy denominados minerales críticos, litio, cobre, tierras raras. Tiene desarrollo de tecnología nuclear, que es lo que veíamos con Diego. Em, Tiene un potencial de recursos renovables impresionante también, eólico, solar, ni hablar mareomotriz, geotérmico, ¿no? Y cuando uno va viendo como todos esos recursos, bueno, eso claramente nos posiciona a nosotros en el centro de disputas y de tensiones a nivel internacional, porque como decía al principio, lo que Argentina tiene es lo que el mundo necesita. Entonces eso puede generarnos, como decía recién, oportunidades o amenazas. A mí lo que me gustaría ver es aprovechar este ratito para ver cómo está ese mercado a nivel internacional, porque como veíamos la semana pasada, desde hace más o menos 10 años, sobre todo en el 2015 en Argentina, pero a nivel internacional, sobre todo a partir del 2008, emerge con mucha fuerza este proceso denominado transición energética, que supone el abandono, ¿no? En algún punto de los combustibles fósiles,
gas, petróleo, gasoil, fuel oil, carbón para la producción de energía comenzar a utilizar fuentes renovables, eólica, solar. Y como veíamos la semana pasada también, digo, detrás un poco de todo eso hay otros intereses, otros entramados más vinculados a crisis económicas y financieras que está atravesando el mundo y donde de repente las energías renovables aparecen como un mercado donde desarrollar tecnologías, donde aparecen nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas técnicas que generan acumulación, ¿no? Que promueven la generación de capital, que en definitiva es el, la columna vertebral del capitalismo, ¿no? Y como que un poco, si uno agarra y mira los informes del Banco Mundial, agarra y mira los informes del FMI, eh, de la ONU, y de otros organismos internacionales, lo que empieza a ver es que se vislumbra que el crecimiento económico va a estar vinculado al desarrollo masivo de las nuevas tecnologías vinculadas a las energías renovables, ¿no? Entonces, de esa manera, pareciera ser que el mundo va hacia eso, de repente empiezan a aparecer los informes de que para 2030 el mundo no tiene que emitir gases de efecto invernadero o tiene que llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supone una reconversión en materia de infraestructura fenomenal, no solo vinculada a lo energético, sino también al transporte, ¿no? A la industria. Eh, y de repente esos acuerdos que se llegan a nivel internacional empiezan a ejercer una influencia y una presión sobre nuestro país que se tiene que empezar a sumar, ¿no? Tratando de vincular esto de recursos naturales, energía y política exterior. De repente Argentina tiene que sumarse a ese proceso global, ¿no? De alguna manera, empezando a hacer acuerdos de que para esa misma fecha no tiene que emitir gases de efecto invernadero, eh, de que tenemos que reconvertir también nuestra industria, tenemos que reconvertir nuestro transporte, nuestra matriz energética. Entonces pareciera ser que realmente el mundo va hacia eso, ¿no? Si uno mira y ve los informes, como decía recién, de los organismos internacionales, incluso si mira los informes de los organismos internacionales de energía, como la Agencia Internacional de Energía o la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, como que a lo que voy con esto es que pareciera que hay como algo que ya está en marcha, encaminado y que va hacia adelante, ¿no? Y que Argentina tiene que sumarse a eso. Pero un poco en esto tratando de poner este lente de la geopolítica, de la geoeconomía, de la geoestrategia que tratamos de desarrollar a lo largo de esta especialización, ese lente nos va a permitir entender un poco todos los intereses que hay de fondo. Y de alguna manera, si uno va y mira el mercado energético mundial, a hoy, al 2025, lo que se encuentra es que no es tan así, ¿no? Como que la realidad energética mundial no es que está todo dicho y que solo se producen energías renovables y que realmente los países abandonaron la producción de combustibles fósiles, sino que realmente todo lo contrario. De hecho, vieron que en la clase pasada yo les contaba el caso este de el conflicto geopolítico entre Ucrania, Rusia o entre Rusia y la OTAN y la vinculación con la aparición del gas natural licuado, ¿no? Un poco como detrás de ese conflicto, de esa guerra, aparecían fuertemente los intereses energéticos y realmente el trasfondo era lograr un cambio en quién le proveía la energía, principalmente el gas, a Europa, ¿no? Y Europa, un continente completamente dependiente de la producción de gas de Rusia, y que de repente el que empieza a proveerle ese gas es Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que encuentra es que detrás de todo eso, los países que más habían dominado la agenda de la transición energética, Alemania, España, Francia, sobre todo Alemania, ¿no? Que era el país que, de hecho, el concepto de transición energética emerge en Alemania, eh, un país que había decidido cerrar sus centrales nucleares, un país que decide eh, abandonar la producción de combustibles fósiles y meterse de lleno en la producción de energías renovables, de repente se encuentra en el 2022, entre el primer conflicto geopolítico, quemando más carbón de lo que quemaba hace algunos años. Entonces eso lo que nos empieza como a dar la pauta es de que las cosas no son lineales, como no lo son en el plano internacional, en general, tampoco lo son en el sector energético. Y si empezamos a avanzar en este punto, lo que se ve básicamente es que la demanda, digamos, de energía. Estos gráficos que yo les empiezo a mostrar ahora van a estar todos en inglés, básicamente porque son todos de la Agencia Internacional de Energía, ese es el motivo, pero igual los vamos a ir explicando.
Pero básicamente lo que se muestra, vieron que yo les decía la semana pasada que a partir del 2008 se abren como dos grandes caminos con la transición energética. Uno más vinculado a lo financiero, donde están los fondos, sobre todo en Occidente, donde están los fondos de inversión, los bancos internacionales que habían quebrado durante la crisis del 2008 y donde a través del dinero del rescate público se decide invertir fuertemente en materia de energías renovables. Por eso hoy si uno va y ve quiénes son los accionistas de las principales empresas de energías renovables, aparece BlackRock, aparece Fidelity, aparece Vanguard, aparece Apple, aparece Nike, aparece Adidas, aparece, digo, las grandes corporaciones occidentales invirtiendo en el desarrollo de energías renovables porque es un mercado altamente rentable, ¿no? Pero que a la vez, o sea, de ese proceso, ¿no? Donde se fue a buscar la recuperación del dinero tras la crisis en Occidente, lo que aparece en China, y sobre todo en Oriente, pero con fuerte foco en China, es el desarrollo productivo, ¿no? Y tecnológico vinculado a la transición energética. Es decir, China empieza a liderar la producción, el desarrollo y el conocimiento de la energía solar, la energía eólica, mareomotriz, de las baterías de litio, del transporte eléctrico. O sea, de hecho, China hoy tiene una empresa que se llama BID, que es la principal fabricante de autos eléctricos por encima de Tesla, ¿no? De la de Elon Musk. O sea que ahí empieza a aparecer una fuerte puja, ¿no? Y lidera ese, ese desarrollo tecnológico y productivo, ¿no? O sea, como que tenemos dos patas de la transición energética, una más financiera en Occidente y otra más productiva que tiene un fuerte foco en Oriente con asiento en China. Y bueno, y un poco si uno mira un poco la demanda de electricidad y de energía a nivel mundial, lo que se ve es que China, como ven acá, demanda una fuerte cantidad de energía renovable, donde acá hay que tener en cuenta que está incluida la energía hidroeléctrica, es decir, la energía producida a partir del curso de los ríos, que es lo que decía al principio, ¿no? Y esto me parece importante remarcarlo porque básicamente igual este gráfico lo que muestra es como el crecimiento de la demanda, o sea, el país que más demanda energía hoy es China, muy por encima de India, perdón, es muy por encima de Estados Unidos, ¿no? Eso como un dato también muy importante. Em, pero les decía esto de la cuestión hidroeléctrica dentro de las energías renovables, porque ustedes saben que, ojalá que llegue hoy para contárselos, pero cuando se desarrolla masivamente en Argentina la energía renovable a partir del 2016, bajo un modelo también financiero, eh, que tiene un fuerte impacto hoy en las tarifas que pagamos, y a eso me gustaría llegar, como a tratar de entender cómo todo eso que pasó a nivel mundial hoy tiene un impacto directo en el bolsillo de cada uno de nosotros. Em, Se decidió en la ley 27191, que es la ley que promueve el desarrollo de energías renovables, excluir a la hidroelectricidad y a la energía nuclear de la producción de fuentes, como si no fuesen energías renovables. Cuando la energía del curso de los ríos claramente lo es, eh, el uranio no, o sea, el uranio que es el combustible de la energía nuclear no lo es un mineral, pero sí la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero. Entonces, de repente ese dogma que había aparecido fuertemente a nivel internacional de que lo nuclear y que lo hidroeléctrico no forma parte de las energías renovables y solo forma parte de las energías renovables lo eólico y lo solar, tenía que ver un poco, o tiene que ver un poco, con esta cuestión económica y financiera detrás de eso. O sea, había que ponerle mucha ficha, para hablar en criollo, a lo eólico y lo solar como la nueva tecnología, como el boom, ¿no? Para poder generar mercados rentables, ¿no? Abandonando un poco eh, estas fuentes de energía que son mucho más confiables, porque la energía eólica y la solar tiene una característica de que es intermitente, es decir, se produce solo cuando están las condiciones climáticas. Si no, no se produce. Entonces ahí aparece otra cosa. ¿Por qué tiene que ver el litio y las baterías de litio con las energías renovables? Bueno, como las energías renovables son intermitentes y fluctuantes, o se usan al momento en el que están disponibles, un miércoles a las 12 del mediodía, donde está produciendo un parque solar en San Juan, por ejemplo, e ingresa al sistema eléctrico nacional, o se acumula. Se acumulan baterías para ser utilizadas en otros momentos. Esas baterías
el desarrollo, digamos, las mejores características físicas, químicas, tecnológicas y comerciales para acumular electricidad a gran escala, electricidad renovable a gran escala, son las baterías de litio. Y ahí está un poco la vinculación de por qué esos dos procesos como emergen en paralelo. De hecho, el incremento a nivel mundial de la demanda de litio que nuestro país tiene, de hecho es uno de los, o sea, con Chile, Bolivia y Argentina, concentran el 70% de las reservas de litio del mundo, o sea, es una brutalidad realmente la cantidad del recurso que tenemos, lo que también, de nuevo, nos posiciona a nivel geopolítico en un lugar central. Y el incremento de la demanda de litio también es a partir de este momento, digo, fuertemente 2008, 2009, 2010, es cuando empieza masivamente a ser demandado, porque está vinculado al proceso de desarrollo de energías renovables, ¿no? Y sobre todo también de la transformación tecnológica. Vieron que la semana pasada yo les decía esto de siempre que hay un cambio de orden mundial, hay un cambio en la matriz energética y un cambio en el patrón tecnológico. Bueno, a nivel, digamos, en la actualidad ese cambio de patrón tecnológico se observa sobre todo, o una de las grandes características es en el transporte, donde se busca reemplazar el transporte automotriz tradicional, que se mueve a partir de la combustión interna usando algún combustible fósil, por el transporte eléctrico. Bueno, y la batería, digamos, que reemplaza el motor a combustión eh, por una batería, digamos, que permita cargarse, o sea, generar electricidad, cargarse a partir de la electricidad, la que presenta las mejores características para de alguna manera acercarse a esa performance que tienen hoy los autos que estamos acostumbrados a utilizar, el transporte, los colectivos, los camiones, el transporte a larga distancia y demás, es la batería de litio. Pero que igual, digo, recién empieza a desarrollarse y lo que se ve es que masivamente esto está transformándose, sobre todo en China, donde empiezan a aparecer estas grandes transformaciones que eh, a la vez no reemplazan, sino que se suman, ¿no? Digo, y eso también es importante. Em, China también lidera el desarrollo tecnológico es el principal fabricante de baterías de litio, es el principal fabricante de autos eléctricos, es decir, lidera ese desarrollo tecnológico. Em, Esto un poco lo que muestra es lo mismo un poco que les decía antes, el gran fuerte, digamos, de la demanda de energía está en China y está en Oriente, que es un poco lo que vimos más o menos, hay una línea, ¿no? En toda la especialización respecto a este mundo nuevo que emerge, ¿no? Este cambio de orden mundial donde los países de Oriente, el sudeste asiático, a partir del 2008 empiezan a tener un fuerte rol, ¿no? Que en la economía mundial, en el sistema internacional, y empiezan a ser parte de las definiciones de las reglas de juego, ¿no? Digo, y empieza a aparecer este mundo más multipolar o más multilateral, ¿no? Donde no solo una sola potencia define las reglas de juego, o sea, no es ya solo Estados Unidos, como lo es a partir de la década del 90 o del fin de la Guerra Fría el que define las reglas de juego, sino que aparecen otros países, reemergen otras potencias como China, como Rusia, como Vietnam, como Turquía, y bueno, y eso se ve acá, ¿no? Como India. En el caso energético se ve muy bien también. De hecho, miren acá lo que se ve respecto a las economías avanzadas. Dentro de las economías avanzadas se considera como a las de la OTAN, ¿no? O sea, las occidentales. Y fíjense esto, ¿no? Digo, esta caída habla un poco de ese nuevo mundo que estamos viviendo. O sea, la atracción de la demanda de energía ya no está más concentrada únicamente en Occidente, ¿no? De hecho, los que más crecen son, como les decía recién, los países de Oriente. Si seguimos avanzando en esta misma línea, básicamente lo que se ve acá es que en cuanto a lo que es la generación de electricidad, vieron que yo arrancaba diciéndoles recién, bueno, parece que desde el 2008 y sobre todo desde el 2015 en adelante, el mundo se definió por las energías renovables, hay que abandonar completamente la combustión fósil, el petróleo, el gas, lo nuclear, lo hidroeléctrico, vamos todo por lo eólico y lo solar. Para el 2030 no hay que emitir más gases de efecto invernadero. Esos son todos los pactos que establecen todos los organismos internacionales. Argentina se suma a eso. Ahora, si uno agarra y mira
el mix de generación energética mundial, lo que ve, si miramos país por país, bueno, India claramente es un país que consume muchísimo carbón. China, esto es carbón. Esto también. Esto también. Estados Unidos, mucho gas. Europa, mucho renovable, porque acuérdense que es como lo que les decía el otro día, es donde emerge la transición energética con más fuerza, no como el mercado donde ir a buscar eso. Y si uno agarra y mira de alguna manera, qué pasa a nivel mundial, bueno, lo que se ve es que hay un mix energético. O sea, que el mundo en su conjunto consume carbón, consume petróleo, consume gas natural, consume energías renovables y consume energía nuclear. Es decir, no hay una sola fuente de energía. Y acá es donde aparece un concepto clave para pensar en la política exterior, en la política internacional vinculada con la cuestión energética, que es la seguridad nacional en el ámbito energético va a estar, o sea, que vos puedas proveerte como país de tus fuentes de energía, eh, garantizar la demanda no solo para la vida cotidiana, sino también para el desarrollo industrial y económico, depende de que vos realmente puedas autoabastecerte, y ese autoabastecimiento va a llegar si uno aprovecha todos los recursos, no si se queda con uno. Entonces, cuando capaz en nuestro país aparecen, ¿no?, estas tendencias más mundiales que nos permean mucho, ¿no?, que nos perforan respecto a, bueno, tenemos que desarrollar solo un recurso, si uno va y se mira en espejo con el mundo, lo que ve es que el mundo no abandonó el carbón, no abandonó el gas, no abandonó el petróleo. Es decir, eh, eso es sustancial para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque un poco la pregunta es por qué nos deberíamos subir a un desarrollo tecnológico y abandonar el aprovechamiento económico, industrial, tecnológico, productivo de los recursos que tenemos para cumplir con acuerdos mundiales que el mundo en realidad no es que está desarrollando y uno queda afuera, ¿no? Entonces ahí es donde aparece un poco esto que les decía el otro día, bueno, y que Diego también desarrolló mucho, pensarnos como semiperiferia, ¿no? Como con ese concepto, nos sirve para entender cuál es el rol al que siempre se le quiere asignar a nuestro país, o sea, ser el mercado que va a consumir todas las tecnologías producidas en los centros. Entonces, bueno, vos, que sos un país semiperiférico, no desarrolles más tu petróleo, tu carbón y tu gas. Ahora me vas a tener que comprar a mí la tecnología renovable para cumplir con los acuerdos internacionales a los que te sumaste. Entonces, de esa manera es como aparecen un poco esas presiones geopolíticas, geoeconómicas y cómo se expresan sobre todo en el ámbito energético, ¿no? Porque además no es que Argentina desarrolla las tecnologías renovables, las tecnologías eólicas, las baterías de litio, no, o sea, importa todo lo que utiliza eh, para incluso, o sea, se produce esto, ¿no? Digo, nosotros exportamos los recursos y después los importamos en forma de tecnología. Entonces, esto me parece que es clave, como entender qué está pasando en el mundo para en criollo no comernos la curva de, bueno, Argentina se tiene que sumar, ¿no?, a este proceso, sí o sí, eh, y abandonar oportunidades económicas concretas como las que tenemos, ¿no? Porque lo que se ve es que no es así. Digamos, las matrices energéticas del mundo están diversificadas, porque eso tiene que ver con la seguridad nacional. Es decir, aprovechar todo lo que tenés para poder autoabastecerte y garantizar tus propios, tu propia demanda, ¿no? Si seguimos avanzando en esta misma línea y nos metemos como un poquito más en cada como recurso específico, lo que se va a ver es que eh, básicamente la demanda de casi todos los recursos, petróleo, gas, carbón, oro, plata, energías renovables, minerales, está concentrada en China. O sea, yo esto igual después se los voy a subir al campus también para que lo tengan, pero básicamente lo que muestran los datos es eso. Es no solo un crecimiento de la demanda, ¿no? O sea, la demanda del carbón, la demanda del petróleo, la demanda del gas, la demanda eh, de electricidad, la demanda de energías renovables, la demanda de minerales crece, no se detiene, crece, sino que además
ese crecimiento está principalmente liderado por China, por India y en su conjunto por los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, eso nos habla un poco de ese nuevo, si se quiere, orden mundial o ese cambio de orden mundial o ese mundo nuevo que no termina de consolidarse, ¿no? Y este orden viejo que tampoco termina de caer, pero que está, ¿no? Y eso, en términos de política exterior, nos tiene que servir a nosotros para pensar cómo nos vamos a vincular y con quién nos vamos a vincular y de qué manera. Porque si estamos viendo que el mundo, que la demanda de los recursos que Argentina tiene está sobre todo concentrada en un país y en una región, bueno, pensar en cómo nosotros vamos a hacer para aprovechar esos recursos de la mejor manera posible, generando desarrollos industriales, tecnológicos, comerciales en torno a esos recursos, bueno, está 100% vinculado a la política exterior. Es decir, cómo nos vamos a sentar nosotros con los países que demandan nuestros recursos para establecer acuerdos que nos permitan de forma soberana aprovechar los recursos. Y que nosotros no solo o sea, no repliquemos esta lógica eh, que se dio fuertemente, digamos, si nos pensamos en ese orden mundial después de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría hasta el 2008, por ponerle como ese 1990-2008, donde nosotros solo fuimos el proveedor de materias primas de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, para después comprarle toda la tecnología. O sea, el proveedor de todos los recursos energéticos para después importar la tecnología, generando una, digamos, una pérdida en términos de intercambio, ¿no? Una desigualdad en términos de intercambio, pensando en ese concepto, que nos hace perder no solo plata a nivel país, sino también oportunidades de desarrollo concreto, ¿no? De generación de empleo de calidad, de desarrollo de tecnología. Entonces, si estamos hablando, como ustedes vieron también a lo largo de toda la especialización, que de repente estos países tienen otras formas, no por idealizar, ¿no? Porque acá se trata de intereses, pero si nosotros si logramos tener en claro cuáles son nuestros intereses nacionales, son países que de repente uno se puede sentar a hablar de igual a igual, ¿no? Digo, porque si uno mira los documentos de, por ejemplo, de los planes quinquenales o los documentos que guían la política exterior de China, lo que ve es que buscan acuerdos de ganar-ganar, lo que buscan es el desarrollo mutuo, la cooperación, digo, y eso, son principios de política exterior, y estudiarlos tienen que seguirnos a nosotros básicamente para poder pensar en, bueno, de nuevo, no en una idealización, sino en decir, bueno, ¿cómo me siento a hablar con vos para aprovechar lo que yo tengo, ¿no? Y no simplemente replicar este modelo, que hoy lamentablemente igual está así, pero porque depende básicamente de nuevo, ¿no? Como del Estado, de qué rol ocupa el Estado nacional y los estados provinciales respecto a los recursos que tenemos, ¿no? Que a eso un poco me quiero acercar. Bueno, esto después para que lo miren tranquilos, pero básicamente lo que muestra es esto, el incremento de la demanda de petróleo concentrada sobre todo en China, de los tipos esto es más específico, pero de los tipos de recursos que se demandan. Acá un poco lo mismo, ¿no? Si lo miramos por región, básicamente lo que se ve es esto, ven acá está América, Europa, y ven cómo baja, o sea, de hecho está en negativo, y dónde está la demanda concentrada, China, India, otros países de Asia. Bueno, incluso aparece África acá, ¿no? Digo que me parece que con todo lo que está pasando ahora en estos días, eh, es un continente y un conjunto de países donde hay que poner el foco. Digo, el mundo está cambiando y eso también impacta la cuestión energética, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, mirando esto, en la política exterior actual, del gobierno actual, eh, donde solo se hacen acuerdos en el ámbito energético y minero, sobre todo con Estados Unidos, ni siquiera con Europa, pero sobre todo con Estados Unidos, lo que ves eso, ¿no? Es que errático, porque el mundo está realmente están pasando otras cosas en el mundo. Entonces, Argentina se, digamos, se termina como subiendo a, a un vínculo en materia de política exterior, doblegándose, subsumiendo sus intereses, eh, cuando podría realmente aprovechar, que esto yo sé que lo vieron a lo largo de la especialización,
ese multilateralismo o ese multipolarismo para pensarse a sí mismo, para repensarse a sí mismo y qué hacer, ¿no? Em, lo mismo si, bueno, si pasamos por el gas, van a ver exactamente lo mismo. Em, Incremento de la demanda, sobre todo concentrada en los países de Asia. Em, Acá se ve un poquito mejor esto. Eh, no solo como el incremento a partir del año pasado, ¿no? Que creció muchísimo, sino también dónde está concentrada. En cuanto al GNL, lo mismo. GNL, para que tengan una idea, es gas, pero en otro estado químico y físico. Em, en lugar de ser gaseoso, se pasa por un proceso de enfriamiento que se llama licuefacción, em, y eso permite el transporte, ¿no? Por eso un poco lo que veíamos la clase pasada de respecto a por qué las sanciones a Rusia estuvieron concentradas en que se le deje de proveer gas a Europa y de repente aparece Estados Unidos con los barques, con los buques de liquefacción, con las plataformas para proveerles el mismo gas, solo que en otro estado y muchísimo más caro. Un poco esto también está bueno porque lo que muestra es que ustedes saben que Argentina tenía un proyecto de GNL muy, muy importante que había desarrollado YPF junto con Petronas, que es una de las principales productoras de GNL del mundo, es una empresa energética estatal de Malasia, y en el 2000, entre el 2021 y el 2023 había desarrollado todo un laburo de política exterior muy fuerte desde nuestra empresa de bandera, desde YPF, para llegar a un acuerdo entre las dos empresas de bandera para el desarrollo de un proyecto de licuefacción de gas para aprovechar el gas de vaca muerta, que suponía una inversión de 30.000 millones de dólares, o sea, una brutalidad, realmente una de las inversiones extranjeras más altas de la Argentina en su historia. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? El incremento, si uno mira estos datos, básicamente el incremento de la demanda de GNL, o sea, de hecho, si nosotros pensamos en que China sobre todo tiene carbón, pero no tiene tanto gas, la manera de pensar en cómo proveerle gas a China es a través del GNL, ¿no? O sea, es lo que nos permitiría a nosotros usar el gas de vaca muerta para pensando en esto, ¿no? Que es el país que más demanda, el que más necesita, el que más necesita, el que no tiene, y Argentina tiene. Bueno, ¿cómo se lo transportás? Porque el gas o se transporta por gasoducto o pasa por este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía mucha, mucha relevancia estratégica este proyecto, ¿no? Por la cantidad de gas que iba a producir, por la cantidad de desarrollo alrededor de eso, ¿no? De la cuenca, ¿no? De Vaca Muerta, que yo les decía es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, o sea, es una brutalidad. Em, y lo que muestra es esto, digamos, este gráfico que de hecho hizo Guada, que es una compañera nuestra de acá de la diplomatura, de la especialización. Em, Básicamente lo que muestra es el incremento de la demanda. ¿Y por qué lo habíamos hecho en su momento este gráfico? Porque, bueno, cuando asumió la nueva gestión de YPF, recordarán, no sé si estuvieron al tanto o lo vieron, pero todo el cambio el proyecto iba a estar en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, para exportar SGNL, y después se cambia a Río Negro, un poco no, por cuestiones netamente políticas y dogmáticas, porque realmente si uno va a ese golfo no hay absolutamente nada, o sea, Bahía Blanca tiene un puerto muy, muy grande, tiene la infraestructura necesaria y demás. Y ustedes saben, pensando en esto, ¿no? Vinculación entre energía y política exterior, que imagínense que una negociación de ese nivel para llegar a firmar un acuerdo, para llegar a que te pongan la cantidad de plata que estamos hablando, ¿no? 30.000 millones de dólares y demás, requiere de realmente muchísimo trabajo y ser muy cuidadoso. Eh, en el 2024 se había llegado, en el 2023, perdón, se había llegado a firmar eh, como la preinversión y en el 2024 se tenía que firmar ya el acuerdo definitivo, gana Milei, empieza todo este problema del cambio de lugar y ustedes saben que los malayos se enteran del cambio de lugar por las noticias. Bueno, eso claramente hizo que el proyecto cayera completamente,
de hecho, no solo se van los malayos de este acuerdo, sino que se van de Vaca Muerta. Ellos eran productores de gas en Vaca Muerta, tenían desde 2014 que venían trabajando con YPF, se van del país directamente. Y el actual presidente de YPF, Horacio Marín, dijo, no, bueno, igual tampoco es tan importante porque el mercado de GNL cambió. Ya no se demanda más, ya no es tan así. Bueno, eso es completamente mentira. Y un poco este gráfico lo demuestra, ¿no? Y también demuestra realmente la oportunidad que nos perdimos por algo netamente dogmático. Y ahí es donde aparecen estos principios de política exterior que veíamos a lo largo de la especialización, que es la política exterior argentina tiene que ser inteligente, tiene que ser pragmática, tiene que estar basada en los intereses propios y no puede estar guiada por dogmas, ¿no? Eh, la sobreideologización de la política exterior te lleva a esto, ¿no? A perderte una inversión de 30.000 millones de dólares, concretamente. Bueno, si vamos al mercado de las energías renovables, es un poco lo mismo. eh, muy importante el crecimiento a nivel mundial de este mercado, sobre todo de eólico, solar, hidroeléctrico también, que esto en relación a lo que les decía yo recién, bueno, de hecho ahora en este momento Argentina está viviendo un proceso de reprivatización de 4 de sus centrales hidroeléctricas. Argentina tiene en la región del Comahue, en el río Limay, que comparten la provincia de Neuquén y de Río Negro, un potencial hidroeléctrico fenomenal. Esas represas son una de las principales fuentes de generación de electricidad que consumimos todos los argentinos. Esas represas se construyeron entre la década del 60 y el 70 por el Estado Nacional, con una empresa estatal que se llamaba Hidronor, y durante la década de los 90, durante el menemismo, se privatizaron. La empresa Hidronor se desmembró, se crearon muchas empresitas para administrar cada una de las centrales. Entonces ahí aparece el Chocón, aparece Piedra del Águila, aparece Alicurá, Cerros Colorados, Pichipiculleufú, digamos, empiezan a aparecer sociedades anónimas para administrar cada una de las centrales y el capital accionario de esas empresas se vende al capital privado. Se les otorga una concesión durante 30 años para administrar y operar esas centrales. Imagínense que ponen muy poca plata para comprar ese capital accionario, porque las centrales ya estaban construidas, el Estado ya las había construido, y básicamente todos nosotros le pagamos una tarifa, eh, un precio por la energía que comercializan, y ellos reciben ese valor por operar y mantener las centrales, y en lugar de reinvertir todo ese dinero en la ampliación de las centrales, en el mantenimiento, en las mejoras, fugaron desde 1992 hasta ahora todo ese dinero al exterior. En el 2022 se vencía la concesión, ¿no? Ahí hubiese sido una excelente oportunidad volver a que esas empresas sean del Estado, porque son activos del Estado, ¿no? Eh, el bloque de Unión por la Patria dentro del Congreso presentó un proyecto de ley para que eso suceda, un conjunto de senadores, no se dio curso a eso, eh, y ahora le terminó cayendo al gobierno de Milei la, la decisión y bueno, las va a vender de nuevo, replicando el proceso de los 90 pero empeorándolo en un montón de aspectos. Sobre todo, miren, construir todas esas centrales le costó al Estado argentino, o sea, a todos nosotros, 20.000, a nuestros abuelos y familiares, 20.000 millones de dólares. En los 90 se vendieron por 1.100 millones de dólares. Ahora no se le pone precio. O sea, las empresas que quieran comprar cada una de esas centrales pueden ofertar el valor que quieran, eh, y el Estado argentino tiene que aceptar. Bueno, esto se los cuento porque es algo que está pasando ahora, o sea, ese proceso de licitación está sucediendo en estos días, y si uno va a ver estos datos del mundo, ¿no? Lo que ves es esto, la hidroelectricidad representó el 14% de la generación hidroeléctrica total a nivel mundial. Es decir, la hidroelectricidad es realmente clave. Es barata, es segura, no emite gases de efecto invernadero, es constante, ¿no? Entonces, ahí un poco es cuando se ve
cómo estamos desaprovechando nuestras capacidades, ¿no? Espérenme que voy a prender la luz porque ya se me hizo de noche. Em, si seguimos avanzando, bueno, un poco eso, ¿no? Este dato también me parece que es súper interesante pensando en esto, ¿no? En lo que venimos viendo en la especialización. Las instalaciones de capacidad hidroeléctrica crecieron sobre todo en China, África y el sudeste asiático, ¿no? Ahí África empieza a tener cada vez un rol más preponderante, realmente. Em, bueno, esto es un poco más por tecnología, como cómo incrementa la demanda em, solar, eólica, hidroelectricidad. Esto más sectorial, un poco esto muestra lo mismo, que es básicamente la generación de electricidad renovable por tecnología, por país y por región. Bueno, ahí, como ven, está China fuertemente liderando, lo solar también con una fuerte preponderancia, pero eso sobre todo para el 2030, pero si miramos hoy, ¿no? Como el dato más cercano a nosotros, lo que se ve es la hidroelectricidad como la principal fuente de generación de energía renovable, ¿no? De nuevo, piensa en esto vinculado a la ley que tenemos en Argentina, la 27191, que dice que la hidroelectricidad no es una fuente de generación renovable. O sea, nosotros nos encorsetamos a nosotros mismos, ¿no? Porque eh, sacar a la hidroelectricidad de la generación de energía renovable supone que tenemos que, para cumplir con las metas que impone esa ley, que es tener el 20% de nuestra matriz energética liderada por energías renovables, tranquilamente podríamos llegar con la hidroelectricidad, pero al sacar eso, ¿qué hace? Bueno, miren, la semana pasada estuve en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y ella es una de las provincias con más desarrollo de proyectos eólicos, por el potencial eólico que tiene. El puerto lleno de molinos eólicos que vienen de Dinamarca. Cuando Argentina tiene capacidades para desarrollar molinos eólicos. Tiene a INVAP, tiene a IMSA, que es la única empresa que se privatizó durante este gobierno, que se logró efectivamente privatizar. Entonces, claro, uno ve y nos contaban, ¿no? Todos los días se llena de molinos eólicos y al otro día se vuelve a llenar. Eso es pérdida concreta de trabajo, de desarrollo, de crecimiento económico para todos nosotros, ¿no? Entonces, em, porque no es solo que nos sacamos, por ejemplo, la generación de hidroelectricidad de la generación renovable y decimos, bueno, vamos a desarrollar fuertemente la tecnología eólica y solar para apostar a esto. No, lo importamos. Entonces ahí es donde está un poco, ¿no? El problema. Por eso lo que les decía es esto al principio, que Argentina tenga los recursos que el mundo necesita y demanda y va estableciendo como las prioridades y lo que hay que hacer, puede ser una oportunidad o una amenaza, ¿no? Y hoy realmente es una amenaza concreta que tiene impactos concretos en nuestra vida cotidiana. Voy a avanzar porque me gustaría llegar a eso. Bueno, es un poco lo mismo, la generación de electricidad renovable por región y por país, y bueno, y ahí se ve fuertemente China. El hidrógeno, lo mismo, fuertemente el hidrógeno de bajas emisiones, o más conocido como hidrógeno verde, eh, también concentrado fuertemente en China. Lo que es el transporte a partir también de el transporte eléctrico o híbrido, también concentrado ahí. Y esto me parece importante, sobre todo por lo que vimos en esta materia, de todo lo que contó Diego. Em, la generación de energía nuclear sigue teniendo un rol preponderante a nivel mundial, sigue creciendo, se siguen construyendo centrales nucleares. Este es un dato tremendo. Todas las construcciones iniciadas en 2024 utilizaron reactores chinos o rusos. El país que más construye centrales nucleares es China. 150 reactores nucleares está construyendo. Y cuando uno mira esos datos del mundo y los trae a la Argentina, bueno, Argentina tenía en 2015 dos proyectos para construir tres centrales nucleares. Un acuerdo con China para construir dos centrales nucleares y un acuerdo con Rusia para construir otra. O sea, tres más. Argentina actualmente tiene tres, que esto lo vimos. Las dos Atuchas y Embalse.
Bueno, cuando aparece esta ley, la 27191 en Argentina, finales del 2015 y a principios del 2016, aparece todo este boom de las energías renovables en nuestro país, paralelamente se paraliza estos dos proyectos de construcción de estas dos centrales con China y de la central con Rusia, completamente paralizados hasta el día de la fecha. O sea, al día de hoy eso no avanzó nunca. Y se paraliza también la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que es el río más caudaloso de la Argentina que no tiene aprovechamiento hidroeléctrico, que también eran dos acuerdos con China, con financiamiento, con bancos chinos financiándola con tasas muy razonables, ¿no? Es decir, que mientras se promueve este paradigma de las energías renovables y el desarrollo verde en Argentina para el desarrollo de parques eólicos y parques solares con tecnología importada, se abandona dos de los sectores estratégicos más importantes de nuestro país, que es lo nuclear y lo hidroeléctrico, donde hay capacidades nacionales, donde hay potencial, donde hay un montón de desarrollo, ¿no? Digo, y eso hasta el día de hoy sigue siendo así, y bueno, incluso si miramos esto, básicamente no es que de nuevo el mundo abandonó la producción de energía nuclear y seríamos unos, estaríamos colgados, ¿no? Y estaríamos haciendo cualquier cosa, no, realmente todo lo contrario, y de hecho este dato, ¿no? Casi todos los reactores que se construyen vienen de las tecnologías que nosotros habíamos hecho dos acuerdos Estado a Estado, ¿no? Eran parte de la, el de China era parte de la Alianza Estratégica Integral con China, o sea, estaba en ese acuerdo bilateral entre los dos estados, estaban estos dos reactores. Bueno, cosas que en algún momento deberemos retomar, claramente. Pero para que se den una idea de esto, ¿no? Digo, de un poco las contradicciones. Bueno, esto, los reactores nucleares en construcción por origen de la tecnología, un poco el dato que les decía recién, China y Rusia liderando eso fuertemente. Bueno, si nos vamos, y acá voy a tratar de avanzar un poquito más rápido, pero si nos vamos al oro y también a la plata, o sea, los dos minerales que Argentina produce desde sus comienzos, desde el virreinato del Río de la Plata, eh, crecimiento de la demanda. Y no solo crecimiento de la demanda, sino crecimiento y tecnificación, porque ustedes saben que tanto el oro como la plata tienen sobre todo como usos más vinculados a las reservas, en el caso del oro, a la fabricación de joyas, como reserva de valor, ¿no? Como un poco aparece por ahí. Pero de repente, en los últimos años, el oro se empezó a usar para el desarrollo tecnológico, o sea, para circuitos de la industria satelital, para equipos, para los teléfonos celulares, o sea, de repente aparecen como otros usos industriales más importantes, eh, y con ello el incremento de la demanda. Em, lo mismo, bueno, un poco esto, el precio, incremento total del precio. Eh, y ustedes saben de esto, ¿no? Que Argentina, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, es una de las principales, la provincia de Santa Cruz es una de las principales productoras, es la principal productora de oro del país, tiene reservas impresionantes de oro y de plata. Em, y ustedes saben que acá el oro lo vendemos básicamente, o sea, sin procesar. Es de hecho ni siquiera en las nomenclaturas del Mercosur ni siquiera se comercializa como oro, sino como una pasta. Tiene, o sea, literalmente está sacado de la tierra y una mezcla de barro y partículas de oro que se exporta y que literalmente en otros países se separa y después se procesa industrialmente. Esto, ¿no? Digo, perdiendo realmente oportunidades industriales y tecnológicas. Y este gráfico para mí es muy gráfico literalmente de esto que les digo, ¿no? De, fíjense, principales flujos del comercio mundial de oro. Ni una línea, nada, nada. Cuando Argentina tiene una de las reservas más importantes del mundo de oro. ¿Esto qué significa? Bueno, las empresas internacionales que explotan nuestro recurso se lo llevan mezclado con barro y todo el proceso industrial y tecnológico sucede en otros lugares. Lo mismo si avanzamos y vamos a la plata. De repente eso, la plata empieza a tener otros usos industriales, no solo como para monedas, para joyas, sino también para teléfonos, para cámaras, para computadoras, lo cual hace al mercado también mucho más interesante, ¿no? Y esto.
se empieza a utilizar para la eléctrica y la industria eléctrica y electrónica, para aquí acá una vinculación con la transición energética, para la industria fotovoltaica, o sea, de fabricación de paneles solares. Eh, con lo cual digo, todo esto lo digo para como reconfirmar la idea, ¿no? Todos los recursos que Argentina tiene tienen usos industriales y tecnológicos muy, muy importantes. Bueno, los principales países que demandan, se ve lo mismo, China, Estados Unidos, Japón, que demandan plata. Y de nuevo esto, ¿no? Eh, ranking de producción minera por país de plata, no, estamos ahí muy, muy abajo. Y esto tiene que ver un poco con eso, con lo mismo que les vengo diciendo, ¿no? Digo, con cómo se procesa el recurso y cómo se exporta. Em, este dato también es clave. Argentina tiene carbón, tiene una mina de carbón en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, producto un poco de toda esta cuestión vinculada a la transición energética. Desde hace muchos años que la empresa está paralizada, que no produce carbón, em, intervenida, ahora dentro de las empresas a privatizar. Y saben que, bueno, esto, ¿no? Digo, en el marco de esa transición energética mundial, pareciera ser que el carbón es una cosa que no se puede ni mencionar. Bueno, si uno mira los datos, crecimiento de la demanda de carbón. Bueno, vieron igual que en el primer gráfico que les mostraba, dentro de ese mix energético mundial, el carbón tiene un rol importantísimo. Pero esto, sigue creciendo la demanda de carbón, sigue creciendo la producción de carbón, el consumo de carbón sigue creciendo muchísimo, la producción sigue creciendo. Estos son, bueno, un poco los proyectos que están actualmente en desarrollo. La generación de electricidad a partir de carbón sigue siendo muy importante. Ustedes saben que la mina de carbón que tenemos nosotros en Yacimientos Carboníferos Río Turbio tiene al lado, hace muchos años, un proyecto para construir una central térmica, o sea, una central que genere electricidad a partir del carbón. Está absolutamente paralizada, producto de, bueno, esto, ¿no? Digo, las presiones que se ejercen geopolíticamente para no desarrollar ese tipo de recursos y la cesión a nivel local de esas presiones, ¿no? Porque hay que decir las dos cosas, tiene uno de los costos básicamente más bajos de generación de electricidad, la producción de electricidad a partir de carbón. Esto, un poco lo mismo que veíamos con el oro y con la plata, nos pasa muy por el lado del comercio internacional de carbón, cuando Argentina tiene una de las reservas más importantes. Eh, Esto es un poco las regalías por la producción de carbón que obtienen los países, sobre todo Australia, 16.000 millones de dólares anuales. O sea, de nuevo, oportunidades económicas que nos estamos perdiendo. Este dato también es importantísimo porque es básicamente el precio de la tonelada de carbón a nivel mundial. Está muy cerca del precio de la soja, ¿no? Como para que se den una idea. Y lo que les quería mostrar respecto a esto es que si bien Argentina tiene una mina de carbón, tiene un proyecto para una central térmica de generación de electricidad a partir de carbón, los precios del carbón a nivel internacional están altísimos. La demanda de carbón crece. El mundo sigue usando carbón para producir energía. Bueno, producto de todas estas presiones geopolíticas, Argentina no está produciendo carbón, pero no es que no consume. Lo estamos importando. Y lo estamos importando de Sudáfrica. Estas son las cosas que tenemos que como básicamente tener en cuenta cuando pensamos en energía, política internacional, recursos naturales, política exterior, ¿no? Digo, no es que no lo consumimos, lo estamos importando. Perdiéndonos oportunidades concretas en una provincia como Santa Cruz, donde la producción de este tipo de tecnología cambia la realidad de la provincia, ¿no? Digo, porque de repente hay laburo tecnificado, em, hay mejores salarios, hay mejores oportunidades. O sea, piensen ustedes en no solo en Yacimientos Carboníferos Río Turbios como una empresa que podría autoabastecer nuestra demanda de carbón, básicamente lo que se muestra en este gráfico que es medio, en esta tabla que es medio difícil, pero es eh, esto, ¿no?
lo que la generación de electricidad a partir de carbón, por un lado, y el costo, ¿no? Y el costo es altísimo porque básicamente estamos importando ese carbón, acá, el precio también, el consumo, el monto, y este carbón no es nuestro. Y esto, ¿no? Digo, si uno piensa en esos precios del carbón a nivel internacional, podría tranquilamente decir, bueno, no solo me autoabastezco, sino que también empiezo a exportar. Y le exporto a los países que lo demandan, porque vemos que la demanda crece un montón. Em, yo un poco quería que arrancar como con este voy a dejar de compartir un segundo, con esta primer parte como del mercado energético mundial, y ahora en la segunda parte de la clase me quiero meter un poco como a tratar de entender cómo todos estos procesos eh, nos afectan a nosotros y un poco también entender cómo básicamente ese proceso geopolítico, geoeconómico que significó la transición energética, que significa la transición energética, nos impactó en nuestro país y nos impacta hoy día en las tarifas que pagamos cada mes. Básicamente, voy a arrancar por acá. Si bien Argentina tiene todos los recursos que tiene, que les contaba yo antes, oro, plata, litio, cobre, tierras raras, carbón, petróleo, gas, hidroelectricidad, energía nuclear, energías renovables, eh, un poco lo que veíamos es que no estamos aprovechando de forma soberana esos recursos, pero además de todo eso, Argentina hoy tiene uno de los precios de la energía más altos del mundo. Y ahí es donde está esa desvinculación. O sea, el hecho de que nosotros no aprovechemos nuestros recursos para nosotros mismos, se ve directamente eh, en lo que pagamos por la energía en Argentina, tanto en la nafta, como en el gas que consumimos en nuestros hogares, como en la electricidad que consumimos en nuestros hogares. El hecho de que estemos importando la tecnología, incluso a veces el propio recurso, por no desarrollarnos nosotros, bueno, tiene un impacto concreto, ¿no? Y esta idea que también vimos a lo largo de la especialización, la política exterior de un país puede hacer más o menos feliz a un pueblo, ¿no? Y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces parece esto, ¿no? Que los procesos mundiales son muy complejos y muy lejanos, y la verdad es que no. Digo, el hecho de que Argentina no tenga una política exterior soberana que en el plano internacional defienda los intereses en el ámbito energético, minero y de sus recursos, hace que hoy cada uno de nosotros paguemos una tarifa realmente exorbitante eh, por la energía que consumimos, incluso siendo un país con los recursos que tenemos, ¿no? Em, entonces ahí es donde está un poco esta idea de pensar en una política energética que priorice el desarrollo de nuestros recursos, está directamente vinculado con la política exterior. Y yo les quiero contar como un poco el caso particular de cómo se desarrolló la energía renovable en nuestro país, cómo se dio ese proceso, porque realmente es para entender un poco esto, ¿no? Digo, un proceso mundial llevado a lo local, con impactos concretos en nuestra vida. Primero esto, ¿no? Como para desmentir algunas cosas, vieron que está como un poco instalada la idea de que los argentinos consumimos mucho por la luz y por el gas, que por lo tanto, que pagamos muy poco, que por lo tanto consumimos mucho, derrochamos y que no pagamos el costo real de la electricidad y del gas y demás. Bueno, básicamente Argentina tiene uno de los consumos residenciales de energía más bajos del mundo. Esto también yo como se los comparto para tener esto, ¿no? Siempre como la dinámica o el ejercicio de ir a ver qué pasa en el mundo cuando se instala una idea sobre nuestro país, como siempre tengamos eso, como vayamos a ver qué tan real es y qué pasa, ¿no? Como el ejercicio comparativo. O sea, después de, acá básicamente, no sé cómo está el armado gráfico, no se ve, pero básicamente después de Nigeria, el país que está arriba es Colombia y después viene Argentina. Y lo mismo si vemos el consumo de electricidad
de energía per cápita, o sea, que contiene la industria, los comercios, o sea, todo su conjunto dividido por la cantidad de gente que vive en Argentina. También, uno de los países que menos consume. Bueno, entonces estamos hablando de que Argentina tiene un montón de recursos, que paga una de las tarifas más altas del mundo y que encima no consumimos nada. Bueno, básicamente, entonces, no estamos aprovechando lo que tenemos para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, ¿no? Y yo quiero contarles un poco que básicamente esto. A partir del, yo les decía, bueno, la clase pasada, ¿no? La transición energética emerge con mucha fuerza en Occidente, de la mano de lo financiero, em, producto de la crisis de quiebra de Lehman Brothers, y aparece como un mercado donde conseguir altas rentabilidades en muy poco tiempo, un mercado donde crear nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas tecnologías, siguiendo los conceptos que nos contó Diego, aparecen nuestros países como los mercados donde vender la tecnología producida en los centros, eh, y donde de repente aparece esta presión geopolítica para que Argentina reemplace completamente su matriz energética por energías renovables. Esto, ¿no? A finales del 2015 se sanciona una ley, que es la que les vengo mencionando, que es la 27191, que dice que en 10 años Argentina tiene que tener el 20% de su matriz energética proveniente de fuentes renovables, em, excluyendo a lo hidroeléctrico y a lo nuclear. Es decir, solo eólico y solar. Bueno, en paralelo se empieza a desarrollar toda una política de apertura de importaciones muy importante, que sigue hasta el día de hoy, donde toda esa tecnología renovable no es que la fabricamos nosotros, sino que la importamos. Y un poco acá lo que se ve en este gráfico es, esto es lo que quiero que se vea. Este dato, y un poco este dato también, porque ahora les voy a explicar por qué es una continuidad de este. Básicamente, en solo un gobierno se metió una cantidad brutal, o sea, de energía renovable al sistema eléctrico argentino, de nuevo, con tecnología importada, paralizando proyectos que tampoco emiten gases de efecto invernadero y que no son contaminantes, y uno que es literalmente renovable, como es el hidroeléctrico. O sea, acá estamos hablando de proyectos eólicos y solares completamente. Em, y un poco, vieron que, voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, pero vieron que yo les decía esto de la vinculación de lo financiero y cómo bajar a tierra esto de nuevos mercados donde generar altas rentabilidades en poco tiempo, que esa plata que ponen los estados, sobre todo Estados Unidos, para rescatar a los bancos y los fondos que quiebran, ¿no? Pensémoslo así. Yo les decía recién, los principales inversores o financistas de las energías renovables en Occidente son los fondos de inversión y bancos. Parece BlackRock, Fidelity, Vanguard, las principales corporaciones de cualquier tipo de sector. ¿Y cómo es esto de recuperar el dinero rápidamente? Bueno, los proyectos de energía renovable son muy bajos en capital, o sea, en el capital inicial que tienen que poner para desarrollar un proyecto. Si uno piensa en un proyecto nuclear o hidroeléctrico, el capital inicial es altísimo. O sea, estamos hablando de proyectos de 7.000, 5.000, 8.000 millones de dólares. Pero que se, la inversión que se pone inicialmente, o sea, el costo que se hunde inicialmente, se recupera en un periodo de tiempo más largo, pero tiene una vida útil brutal. O sea, imagínense que las centrales nucleares que tenemos nosotros tienen más de 100 años. Y hay centrales hidroeléctricas que estamos hablando de 50, 70 años. Bueno, la tecnología renovable tiene otras características. La vida útil de un proyecto de energía solar y eólica es de 20 años. Entonces estamos hablando que en 20 años todos estos proyectos que desarrollamos ya no sirven más para nada. Con lo cual ahí ya tenemos un asterisco, un problema. Entonces, básicamente, si la hidroelectricidad y lo nuclear tienen ese capital hundido tan alto, lo renovable es mucho más bajo. Estamos hablando de costos de 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, 200 millones de dólares.
es un costo mucho más bajo para desarrollar un proyecto, pero que básicamente el repago de la inversión y cómo se hizo esto que yo les decía de recuperar la inversión en muy poco tiempo, bueno, el repago de esa inversión es con unas tasas de interés altísimas, que es lo que se paga básicamente cuando alguien le presta plata, uno repaga con una tasa de interés. Tasas de interés muy altas que hacen que en muy poco tiempo esos 100, 150, 200 millones de dólares que se pusieron se recuperen. Y después te da una ganancia, ¿no? Por la vida útil que vos tenés del proyecto. Toda esta cantidad de energía renovable que se metió en el sistema eléctrico nacional se hizo justamente a través de un modelo financiero muy, muy complejo y muy, muy jodido, que les voy a tratar de explicar, que básicamente lo que se hizo fue que fondos de inversión y bancos internacionales le prestaron plata a las empresas de Argentina de energía, Pampa Energía, Central Puerto, Geneia, YPF, YPF Luz, em, para financiar esos proyectos. Aparece un programa que se llama Programa Renovar, que básicamente lo que hace es que el Estado, a través de lo que se llama la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es la que se ocupa de administrar, si se quiere, la compra de electricidad en nuestro país, sea la contraparte que va a comprar la energía generada por esos proyectos de energía renovable. Entonces se hacen contratos de compra de electricidad en dólares, donde el Estado, a través de Camesa, se compromete a comprar toda la energía generada por esos proyectos de energías renovables en una moneda que no es la nuestra y a valores realmente irrisorios. De repente empiezan a haber proyectos de $70 por mega, de $80 por mega. Piensen, para que se entienda, la comparación, una central hidroeléctrica tiene un costo de $5 el mega. Entonces, de repente, no solo empezamos a importar toda esa tecnología, sino que el Estado empieza a contratar electricidad renovable en dólares a valores irrisorios, con tasas de rentabilidades realmente exorbitantes, que hace, por ejemplo, que si tengo el listo por acá, entre lo que se le paga, este es un proyecto de energía renovable que hoy nos provee energía a todos los argentinos. Esto es lo que se le paga por mega, ¿no? Que es la unidad de energía. O sea, $80 por mega, por megavatio hora, técnicamente. Esto es lo que gana la empresa. O sea, estamos hablando de tasas de rentabilidades de literalmente el 80-85% en dólares, cuando si uno va y agarra informes de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, lo que ves es que una tasa de rentabilidad de un proyecto de energías renovables muy buena es del 20% en cualquier lugar del mundo. Y acá estamos hablando de 80%. Bueno, entonces estamos hablando de que cómo se incorporó esa energía renovable en Argentina a través de ese proceso de transición energética que vino atado de una crisis financiera, de esa manera. El Estado se compromete a comprar energía renovable a los proyectos que generan las empresas, que producen las empresas, que la plata se la puso a algún fondo de inversión. Entonces, ¿qué es esto? O sea, cuando yo digo la transición energética emerge como un proceso con la crisis financiera global donde se busca generar nuevos mercados, nuevos bienes, nuevos servicios, donde la plata que ponen el Estado para salvar a los bancos y a los fondos se tiene que recuperar rápido. Bueno, esto es la recuperación rápida. O sea, el hecho de que haya un proyecto de energía donde nosotros le estamos pagando una tasa de rentabilidad del 80% es la forma concreta en la que se ve ese proceso global que les estoy diciendo. Todo esto, además, se hizo bajo un esquema, no solo con esto, altas tasas de rentabilidad, costos exorbitantes, tecnología importada, recupero de la inversión muy rápido, ¿no? Porque esos 100 millones de dólares con estas tasas de rentabilidad se recuperan literalmente muy rápido y después lo que te queda del proyecto, ¿no? Porque además hay que entender esto, los contratos de compra de electricidad del Estado a estos proyectos de energías renovables duran 20 años. Entonces nosotros estamos hablando de que hasta el 2037 vamos a pagar estas cosas. Sino que además
se hizo bajo un esquema de cesión de soberanía muy, muy jodido. Bueno, miren este dato. Acá básicamente este es un dato muy, muy reciente. También otro gráfico hecho por WADA. Todos estos gráficos que voy a mostrar ahora los hizo WADA. Pero esto, uno de los costos más altos del sector energético argentino es ese. Son los contratos de energía renovable. Y el más alto son los contratos de energía térmica, que también se hicieron durante el 2016 al 2019, pero nos quedará para otra ocasión explicar un poco cómo sucedió eso. Porque ya nos metemos, sino muy, muy, muy de lleno. Pero, ay, no puedo sacarla. Pero lo que les quería mostrar es que además de esto, ¿no? Compra de electricidad con contratos en dólares, con alta rentabilidad y con tecnología importada. Además, se armó todo un esquema de cesión de soberanía muy, muy tremendo, en el cual el Estado se compromete a comprar toda la electricidad producida por esos proyectos. Si nosotros no podemos pagar, y ahora les voy a contar cómo esto se traslada a nuestra tarifa, pero si nosotros no podemos pagar, el Estado pone una garantía soberana. ¿Qué significa la garantía soberana? Bueno, que si nosotros los usuarios un día estamos quebrados y no podemos pagar más, el Estado pone plata directamente para que esos proyectos siempre sigan recibiendo el dinero. Si el Estado no tiene, con el Tesoro, aparece un fondo que se creó que es el FODER, que es el Fideicomiso para el Desarrollo de las Energías Renovables, que es un cargo que se nos cobra a nosotros en la tarifa todos los meses, que financia ese fondo. Si nosotros no tenemos, si el Estado no tiene, aparece el FODER, que le va a pagar siempre al proyecto. Porque acuérdense de esto, ¿no? La transición energética emerge como un proceso financiero donde lo que se busca acá es recuperar plata rápido. Entonces siempre tiene que estar la garantía de que se va a pagar. Y si el FODER de repente no tiene plata, bueno, los proyectos de energía renovable en Argentina tienen una garantía del Banco Mundial, donde básicamente, si esos proyectos, esas empresas dicen, bueno, listo, yo quiero vender el proyecto, el Estado argentino está obligado a comprarle el proyecto. em, si el Estado argentino no tiene la plata, la pone el Banco Mundial e inmediatamente estamos endeudados con el Banco Mundial. O sea, acá lo que estamos hablando es de un blindaje y de una cesión de soberanía obscena para el desarrollo de energía renovable en Argentina bajo un esquema bajo un esquema financiero y no productivo. Y ustedes saben que todo esto tiene una vinculación directa, no sé dónde viven, pero igual esto es un problema de casi todo el país, pero vieron que cuando hace mucho calor sube un poquito la temperatura, los 30 grados, y ya se corta la luz. Bueno, ustedes saben que el problema de los cortes de luz actualmente en Argentina también está vinculado a este modelo de desarrollo de energías renovables. ¿Por qué? Porque vieron que yo les dije al principio de la clase que las energías renovables son intermitentes y fluctuantes. Es decir, que se utilizan en el momento en el que se están generando, en el momento en el que hay viento en la Patagonia o de que hay sol en en el NOA, en el norte argentino, e ingresan al sistema en ese momento, o se acumulan en baterías para ser utilizadas en otros momentos. Bueno, ustedes saben que la energía se genera en los distintos lugares de nuestro país, en el sur, en las hidroeléctricas y los proyectos eólicos que están en la Patagonia, en el norte los parques solares, y se transporta a lo largo de todo el país. No sé si saben lo que es una línea de alta tensión, pero básicamente, se los voy a mostrar para no hablar sobre la nada. Em, pero la energía, o sea, se genera en distintos puntos del país y para que llegue a los centros de consumo, a nuestros hogares, a los comercios, a las industrias y demás, tiene que ser transportada. Estoy buscando una imagen para mostrarles. Tiene que ser transportada para después, básicamente, que llegue a nuestros hogares. Esto, miren, les voy a mostrar. Esto es ¿vieron que se ven a veces en la ruta? Estas son las líneas de transporte. Digamos, por acá se transporta la electricidad producida en los distintos rincones del país.
Esto se denomina Sistema Eléctrico Troncal Argentino, que miren, se los voy a mostrar para que se den una idea, que básicamente eh, es como el país está porque la electricidad, no, cualquier cosa, acá. Eh, la electricidad es algo que básicamente cuando proviene de distintas fuentes, nuclear, renovable, hidroeléctrica, del gas, pero es algo que cuando se mezcla es electricidad, digamos, uno no puede manipularla. Es como el agua, piénsenla como el agua. Eh, Básicamente, estas líneas de transporte que conectan a todo el país eh, e interconectan a todo el país eléctricamente. O sea, capaz acá en este momento, yo en mi casa estoy usando la electricidad que proviene del norte argentino o que proviene de Atucha, de acá de Lima, ¿no? Pero es una bolsa, de nuevo, es como el agua. Entonces, básicamente, cuando uno genera y amplía su producción de electricidad, siempre tiene que ampliar el transporte, porque piénsenlo como una manguera. Si yo tengo una canilla con una determinada presión y pasa el agua, perfecto. Si aumento la presión de la canilla, pero no cambio la manguera, ¿qué pasa? Me explota, se me rompe la manguera, básicamente. Bueno, vieron que yo acá les mostraba que eh, del 2016 al 2019 se incorporó muchísima electricidad en nuestro país. O sea, y uno a simple vista puede decir, qué bueno, porque miren esto, del 2016 al 2019, 6.000 megas, y después tenés que del 2003 al 2015, tenés ponerle 9.000, ¿no? Más o menos. Entonces uno dice, che, bueno, se incorporó un montón de energía. A priori la foto esta parece algo bueno. Ahora, ¿qué les dije recién? Para ampliar la capacidad de generación, sí o sí, tenés que ampliar la capacidad de transporte, porque si no estás al horno. Bueno, esa capacidad de transporte no se amplió, sino que se saturó. ¿Por qué? Básicamente, ahí acá es lo que se muestra, las líneas de extra alta tensión, que son esas que les mostraba recién, del 2003 al 2015 se construyeron 5.800 kilómetros de línea y se incorporaron 9.000 megas de energía, piensen en esta relación, y del 2016 al 2019 se incorporan 6.000 megas de energía y no se construye una sola línea. La pregunta que hay que hacerse es, ¿y cómo entra la energía al sistema si no tengo cómo transportarla? Bueno, si pensamos en la incorporación de energía renovable en Argentina vinculada a este proceso financiero a nivel global de la transición energética, se armó un sistema que se llama prioridad de despacho. ¿Qué significa eso? Que cuando la energía renovable en nuestro país se está produciendo, no importa la hora, no importa el valor, no importa nada, entra. ¿Qué hace eso? Reemplazar una energía por la otra. O sea que si nosotros teníamos energía disponible, hidroeléctrica, por ejemplo, más barata, pero si ahora yo en este momento tengo la energía renovable, por más de que la hidroeléctrica me salga $3 y la renovable me salga 70, entra primero la de 70. Y yo me comprometí como Estado a pagar siempre. Me comprometí porque tengo garantías soberanas. Me comprometí a pagar esas altas rentabilidades. Me comprometí a pagar esos costos altísimos. Y me comprometí a que tenga prioridad de despacho. Entonces, básicamente lo que sucedió es que si pensamos en las energías renovables como fluctuantes, intermitentes, que son energías realmente muy problemáticas, o sea que sí o sí necesitan una base, o sea, de una energía que esté siempre generándose, por ejemplo, lo hidroeléctrico que esté funcionando, lo que hizo esa masiva incorporación de energía renovable del 2016 al 2019, sin ampliar la capacidad de transporte eléctrico troncal, y acá es donde está la confirmación de que básicamente fue y es un negocio financiero vinculado a todo ese proceso global, porque cuando uno de hecho va y mira quiénes son los que pusieron la plata para estos proyectos, aparecen fondos de inversión de Dinamarca, de Noruega, de Estados Unidos, de Europa, o sea, es
literalmente, ¿no? Es esto que les decía antes. BlackRock, de nuevo, lo que les decía recién. Entonces, cuando uno piensa en esto, incorporación masiva de energía renovable del 2016 al 2019, con una ley que nos compromete a incorporar el 20% de la matriz energética nacional a partir de energías renovables en 10 años, con tecnología importada, porque además los pliegos y las formas en las cuales las características técnicas, ¿no? que aparecen eh, de la tecnología que tiene que desarrollarse no la podía cumplir Argentina. Argentina venía desde hacía muchos años aprendiendo a hacer molinos eólicos, aprendiendo a hacer paneles solares en INVAP, en INSA, y las características de las licitaciones no las podíamos cumplir. Sí o sí tenía que ser tecnología importada, y lo que les contaba recién de Puerto Madryn, ¿no? De un puerto que está todos los días recibiendo molinos eólicos que no fabricamos nosotros. Entonces, cuando uno mira estos datos, bueno, muchos de estos proyectos, o sea, acá eh, son parte de este mismo modelo contractual. O sea, cuando en el 2018 el país vuelve al Fondo Monetario Internacional, se produce un cimbronazo económico muy importante, una devaluación, y la plata que venía de esos fondos internacionales para este tipo de proyectos se paraliza. Entonces, lo que termina sucediendo es que después muchos de esos proyectos que se firmaron en el 2016 y el 2019 entran durante el gobierno de Alberto Fernández. Problemón, claramente, que no debería haber sido así, pero lo fue. Entonces, básicamente tenemos que, cuando hablamos del sistema, hoy el sistema eléctrico nacional está absolutamente saturado, producto de esto, del sistema de prioridad de despacho para que entren las energías renovables, que son las más caras del sistema, que son literalmente eh, las más inestables, eh, porque se incorporó masivamente bajo un modelo contractual de cesión de soberanía, de contratos en dólares, con compra garantizada, con garantías del Banco Mundial. Y eso básicamente, miren, les voy a mostrar este dato primero, que es que hoy el 70% de la energía que tiene contratada nuestro país proviene de los contratos que se firmaron del 2016 al 2019, donde la gran mayoría son esos proyectos de energía renovable. Y esos contratos con esas rentabilidades como las que les mostré recién de una de las empresas de Pampa Energía, del 80% en dólares, se traslada a nuestra tarifa de esta manera. Les voy a explicar sencillamente, esto es como un diagrama del mercado eléctrico de Argentina, donde están por un lado las empresas que generan la electricidad, eólica, solar, renovable, hidroeléctrica, nuclear, térmica. Esas empresas le venden Gamesa. Esa es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que es la que les contaba. Estas empresas acá, o sea, piensen que están estos proyectos de energía renovable, que venden la electricidad en contratos en dólares. Gamesa es una empresa mixta, rarísima, que se crea con la privatización del menemismo del sector eléctrico argentino. Este modelo que tenemos así, armado, es una copia del modelo inglés que se reformó durante la gestión de Margaret Thatcher en 1989. 2 años después hicimos la misma reforma. De hecho, Argentina contrata consultoras británicas para hacer esto. Este modelo de negocios no existía antes, nos quedará para otra versión de la especialización poder abordar eso con más profundidad, pero este modelo no era así en Argentina, se nos literalmente impone en un momento geopolítico justamente de pensamiento único, fin de la Guerra Fría, Occidente, Thatcher, Reagan Thatcher a full, bueno, modelo inglés de electricidad aparece en Argentina. Las generadoras, piensen dónde están acá los proyectos de energías renovables, le venden a Camesa, que es literalmente la NGC británica, que es una empresa que supuestamente representa al Estado en la compra y venta de electricidad, pero que cuando uno va a ver quiénes son los accionistas de esa empresa son las mismas empresas, o sea, literalmente. O sea, las empresas en Argentina se compran y venden la electricidad a sí mismas, porque la reforma del 92 del sector eléctrico básicamente lo que buscó es correr al Estado, el sector energético, donde más se pudiera.
Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Generadoras que venden su electricidad en contratos en dólares con alta rentabilidad, o sea, con una rentabilidad obscena que no guarda relación con los costos, porque si estamos hablando de que le pagamos $80 por mega y la empresa gana 70, significa que le cuesta 10. Entonces, ahí claramente hay un problema gravísimo y que esa cantidad de rentabilidad tiene que ver con ese proceso financiero de quién pone la plata atrás. Y después está, por otro lado, las distribuidoras, que son las que nosotros vemos y en general puteamos cuando nos llega la factura de luz, que es Enore, Sure, Delap, Eden, Edes, alguna cooperativa, ¿no? Que es la que uno ve. Ahora, uno no tiene idea de todo lo que hay atrás. Bueno, esas distribuidoras, que en el país hay 28 distribuidoras y 600 cooperativas en un mercado absolutamente fragmentado, le compran la electricidad a Gamesa, ¿no? Ay Dios, pero le compran la electricidad a Gamesa en pesos, pero las generadoras le venden en dólares. Entonces ahí ya tenemos un problema de dos monedas que no son la misma. Bueno, si nosotros tuviésemos que pagar completamente el valor de esos contratos en dólares, hoy estaríamos pagando una tarifa que sería 4 o 5 veces más la que estamos pagando. ¿A qué voy con esto? ¿Qué son los subsidios en realidad? Cuando se habla mucho de subsidios, de que los argentinos consumimos mucho, no pagamos la tarifa y demás, el subsidio es la diferencia que pone el Estado a través de transferencias del Tesoro, que es lo que está acá, que es plata directamente de todos los argentinos que le da a Camesa para que cubra el valor de los contratos. Y que ese valor de los contratos no pase a tarifa. Cuando hay un tarifazo en Argentina, como el que hubo a partir del año pasado, es porque nosotros estamos pagando más, o sea, estamos más cercanos al valor de esos contratos y de esa compra, de ese costo de generación de electricidad en Argentina. Tal es así que si uno va, a ver si lo tengo acá, espero que sí, si no, no lo busco. Si uno va y mira la composición de, o sea, cuánto le cuesta a nuestro país, vieron que yo, cuando arranqué esta segunda parte, les mostré que Argentina tiene uno de los costos de generación más altos del mundo, incluso teniendo todos los recursos que tiene. Cuando uno va y mira cuáles son los costos más, o sea, cómo se conforma el costo de un megavatio o de una unidad de energía en nuestro país, lo que ve básicamente es que el principal costo son los contratos de energías renovables y de compra de electricidad en dólares, y los combustibles. Que nos quedará para otra ocasión, pero o sea, Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y el principal costo, o sea, el 40% del costo de generar un mega de energía, una unidad de energía en nuestro país proviene del gas. Argentina, a través de Camesa, ustedes saben que el 60% de la electricidad que consumimos proviene del gas de nuestro país. O sea, hay una vinculación directa. Pensando en que tenemos vaca muerta, uno podría decir, bueno, debería ser súper barata la electricidad que proviene de la generación térmica. Y sin embargo, vieron que en ese gráfico que les mostré de los costos, el anteúltimo más alto era el eólico y el solar, y el más alto de todos era el térmico, o sea, el que viene del gas. Bueno, porque también del 2016 al 2019 se hicieron compras de de energía térmica con contratos en dólares, con altísima rentabilidad, con las mismas garantías, con toda la misma modalidad. Y ustedes saben que hoy por hoy en nuestro país, a las empresas que generan electricidad, las empresas privadas que generan electricidad a partir del gas, Argentina le compra el gas a las productoras de vaca muerta, se lo compra y se lo compra a rentabilidades extraordinarias también, que es otra de las cosas que tenemos que revisar, se da vuelta y se lo regala a las empresas de generación de electricidad. O sea, literalmente es gratis. Bueno, esas son las cosas que pagamos todos nosotros en la tarifa, ¿no? O sea, el subsidio no es a nosotros cuando se instala esto, ¿no? El subsidio es para sostener estos costos de generación altísimos, inflados, que tienen que ver con todos estos procesos globales que estamos viviendo, donde atrás hay fondos de inversión, bancos internacionales que han financiado estos proyectos y que claramente
quieren recibir el dinero que pusieron. eh, y o lo pone de nuevo, o lo pone el Estado, o sea, o lo pone la gente, o lo pone el Estado a través de transferencia del Tesoro. Y un poco esto, ¿no? Digo, el gobierno que venía a eliminar completamente los subsidios no logra, es tan grave el problema y tan profundo y tan cara la energía en Argentina, producto de esos contratos, que el gobierno que venía a eliminar completamente los subsidios no puede. Porque lo que sí, si ya tuvimos un tarifazo del 1000% en lo que va del gobierno de Milei, si se trasladaría completamente el costo de los contratos a nuestra tarifa, o sea, imagínense que a junio del 2025 se subsidia el 43% de ese costo. O sea, casi la mitad. O sea, imagínense lo que sería. Y ahí es donde tenemos esto, ¿no? Digo, como un proceso global que emerge en el 2008 con una crisis financiera que supone la quiebra de bancos y fondos internacionales, y donde salen los estados a hacer el rescate público de eso, y de repente aparecen las energías renovables como un lugar donde generar riqueza rápido para recuperar esa plata del rescate público, tiene un impacto. ¿Cómo ese esquema se armó en nuestro país? ¿No? Eso es lo que les quería mostrar. ¿Cómo ese esquema se armó en nuestro país? Con un programa que se llamó Renovar, con una ley, que es la 27191, con un esquema de contractualización de cesión de soberanía, con tarifas irrisorias, con precios irrisorios, y que básicamente estamos pagando todos nosotros, con tecnología importada, con destrucción de empleos, de empresas, de desarrollo productivo. Entonces, un poco lo que quería era como en estas dos clases que tuvimos, tratar de contarles como todo este proceso global de la transición energética, un poco cuáles son los intereses que hay de fondo y el impacto que ha tenido en nuestro país. Entonces, cuando pensamos un poco en estas cuestiones, pensando en, de nuevo, la vinculación quizás entre sectores estratégicos, energía, recursos naturales y política exterior, hay que pensar en esto, ¿no? Digo, la posibilidad de aprovechar los recursos naturales que tiene la Argentina para los argentinos, para tener más dignidad, para pagar tarifas razonables, para poder desarrollar nuestra industria y demás, requiere sin duda de una política exterior soberana, que en el plano internacional defienda nuestros intereses. O sea, si estamos hablando de que tenemos que ceder soberanía ante el Banco Mundial para desarrollar energías renovables en Argentina, y la verdad que no sé si es por ahí el camino. Entonces, muy rápidamente, algo muy complejo, les quería como contar y trasladar para entender esto, ¿no? Cómo esto, tanto si hablamos de que la política exterior puede hacer más o menos feliz a un pueblo, la energía también ordena o nos desordena la vida. Y acá se ve mucho esta dialéctica, ¿no? O este diálogo y este juego de doble nivel entre lo que pasa en el mundo y lo que nos pasa a los argentinos, a cada uno de nosotros. O sea, estamos hablando de que lo que pagamos en la tarifa todos los meses, hoy por hoy, la tarifa de luz y la tarifa de gas, está directamente vinculado a procesos globales donde hay intereses de corporaciones, de fondos, de bancos, que no tienen nada que ver con nuestros intereses. Y ahí es donde aparece también un poco el rol del Estado. Me parece también como el actor que tiene que mediar entre los intereses del capital y los intereses del trabajo y del conjunto de los argentinos, ¿no? Digo, necesitamos un Estado inteligente, un Estado eficiente, un Estado que cuide los recursos públicos, porque si estamos hablando de que estamos destinando, miren, para cubrir esa diferencia entre el costo en dólares de la energía y el costo en pesos que pagamos nosotros, en el 2022 se pusieron 8.000 millones de dólares. Bueno, estamos hablando de una brutalidad de plata que sale, que es lo que genera déficit fiscal, ¿no? Después. Entonces, pensar en cuidar las cuentas públicas, pensar en cuidar los recursos, pensar en aprovechar lo que tenemos para nosotros mismos, ¿no? Requiere realmente como una comprensión y una complejización de un poco de todos estos procesos y sobre todo tener este lente de la geopolítica eh, siempre para entender un poco qué hay atrás, ¿no? Digo, como para cerrar un poco esta especialización y esta última clase de quienes cursaron la primer corte, esto, ¿no? Digo, siempre tener en cuenta cómo estos procesos globales que a veces nos parecen tan lejanos, terminan teniendo un impacto como concreto y directo en nuestra vida. Y capaz eso suena muy lindo, la energía renovable, la energía verde y la revolución ecológica, y la verdad es que no tiene nada que ver, porque los fenómenos climáticos se han incrementado, las emisiones de gases de efecto invernadero no bajaron. Acá lo que hay es intereses económicos y financieros muy concretos que le estamos pagando el conjunto de los argentinos en nuestro caso, ¿no? Entonces, como un poco pensando en esto, en la vinculación entre política internacional, política exterior, y algo
tan importante y tan concreto como son nuestros recursos naturales, eh, que define básicamente casi todos los conflictos internacionales, esto, ¿no? Digo, un caso concreto es el de las energías renovables, ¿no? ¿Cómo se diagramó institucionalmente un andamiaje, ¿no? O sea, el nivel de permeabilidad, ¿no? al que estamos sometidos eh, para suplir intereses que no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no? Espero que se haya entendido. Igual si quieren si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo igual después les voy a dejar el PowerPoint también para que lo tengan en el campus. Y bueno, ahí la idea es que vieron que había una actividad en las primeras 4 clases que puedan elegir alguna y hacerla. Creo que esto ya Diego lo había dicho, de que no es necesario hacer las 4, sino como elegir una eh, y armarla y bueno, y subirla al campus para que después y después vamos a hacer como el trabajo final, para que bueno, ya también puedan recibirse y terminar. Pero bueno, nada, además felicitarlos por llegar hasta esta instancia. Eh, es realmente importantísimo formarse en los temas que hacen al desarrollo de un país. eh, y bueno, la política internacional es la política principal, la verdad, así que es la que también define la posibilidad de pensar el modelo de país, ¿no? Entonces, un poco esta especialización se proponía también discutir eso, así que nada, no, felicitarlos y si tienen alguna duda, algún comentario, reflexión, charlemos que tenemos un ratito. Hola, yo te quería hacer una consulta sobre el trabajo final de esta materia. ¿Van a subir en el campus la consigna? Sí, sí, en estos días la subimos y les vamos a dar un tiempo prudente, obviamente, para que lo armen, así que sí, Perfecto, gracias. no, por favor. Además del trabajo final, el trabajo práctico, el único, puede ser de la clase 1 a la 4 o las tuyas también entran. Miren, yo en su momento cuando lo habíamos armado, había pensado como en una charla con un especialista del sector nuclear para poder conversar. Voy a ver si lo podemos armar y no se hace muy de goma para no extenderles mucho. Me gustaría tener esa instancia y que quizás esa sea como el del diálogo con ese, que es José Luis Antúnez, que es básicamente quien terminó las centrales nucleares en Argentina, que me gustaría como que puedan charlar con él. Pero vamos a ver si podemos armarlo. Si no se alarga mucho, eh, sobre todo para ustedes, y si no se hace muy pesado, lo voy a sumar, y si no, lo hacemos la de las primeras 4, elijan una, y va a ser mucho más sencillo también para ustedes, así tampoco se las hacemos tan largas. Yo sobre todo lo quería hacer para como aportarles eso y tener esa instancia más con un especialista y una persona que es realmente muy interesante. Hizo la central hidroeléctrica Salto Grande, que está en Entre Ríos, digo, una persona realmente una eminencia, pero bueno, si no se hace muy de goma, lo armamos y lo sumamos dentro de las actividades, es como, pero si no pueden ir eligiendo una de las 4, de las primeras 4, y así eso no se alarga. Y después sí le subimos el trabajo final al campus, Gracias. Ahí está. por favor. Bueno, si les parece, entonces cerramos acá y subimos las cositas que faltan. Yo de las clases pasadas les dejé un montón de bibliografía. Nada, si les interesó el tema, chusmenlo. Hay un montón de cosas re interesantes, la verdad, para ver y profundizar. Les dejé algunas notitas de los IPEX también, como cositas más cortas, algunos libros que están muy buenos. Hay uno de Mónica Bruckmann que está espectacular, que es como sobre la geopolítica de los recursos naturales en nuestro país, en nuestra región, que es súper sencillo de leer y muy revelador. Em, Así que nada, eso para que lo sepan. Después les subo la clase al campus y el PowerPoint de hoy. Y bueno, cualquier cosa igual nos escriben y estamos a disposición. Y de nuevo, felicitaciones. Bueno, cuídense, buen fin de y abrazo grande. Chao, gracias. Chao, adiós.